La sección que voy a desarrollar ahora es parte del capítulo 5 del concepto de integral. Vamos a comenzar con la sección 5.1, la integral indefinida. Los ejercicios sugeridos están en la página 274, del 1 al 32. Tenemos algunas definiciones, como la definición de antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo 1 si la primera derivada de f mayúscula es igual a la función f de x para toda x en el intervalo 1. En el teorema 5.1.1, las antiderivadas difieren por una constante. Si la primera derivada de g es igual a la primera derivada de f para toda x en algún intervalo cerrado a, b, entonces g de x es igual a f de x más c. C para toda x en el intervalo. Notación de la integral indefinida. Aquí tenemos esta simbología y representa lo siguiente. El símbolo que le estoy mostrando en este momento fue introducido por Leibniz y se denomina integral. La notación integral f de x diferencial de x se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. Toda la expresión es una integral indefinida. La función f de x se denomina integrando. El proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. El número c se denomina constante de integración. Esta es la que se denomina constante de integración y ese es el símbolo de integral. Solo f de x es la función integrando. Toda la expresión se llama integral indefinida. En la tabla 5.1.1 que aparece en su libro de texto, tenemos las fórmulas iniciales de integración, pero también un recordatorio de las fórmulas de diferenciación. Lo que a usted le interesa en esta unidad es la segunda y cuarta columna, por lo menos hasta la fórmula número 14, donde dice el integral de e a la x diferencial de x es igual a e a la x más la constante de integración. Por ejemplo, la primera fórmula de integración dice que el integral nada más de diferencial de x es igual a x más la constante de integración. Y la segunda fórmula, donde ya tenemos la variable x con un exponente, la respuesta va a ser x elevado a la n más 1, en el denominador n más 1 más la constante de integración. Recuerde que en derivada le restábamos 1, ahora le vamos a sumar 1. Vamos a aplicar esta fórmula con algunas manipulaciones algebraicas y trigonométricas para resolver algunas integrales. Tenemos aquí las propiedades de la integral indefinida, sean la primera derivada de f igual a f de x y la primera derivada de g de x igual a g de x. Entonces, si nosotros tenemos una constante, la constante usted la puede escribir fuera el integral, luego resolver el integral y sumarle la constante de integración, donde k es cualquier constante. Si tenemos la suma o resta de términos, eso significa que vamos a tener varias integrales de cada término y se escribe nada más una constante de integración al final. Dice el enunciado, evaluar la integral indefinida dada. Observe que aquí tengo una constante. Entonces vamos a aplicar esa propiedad que me dice que escriba la constante fuera del integral. Lo voy a hacer por partes. Eso significa que ahora me queda nada más el integral de diferencial de x. Pero esta ya es una fórmula dada. El integral de diferencial de x, que es lo que tengo acá, va a ser igual a x más la constante de integración. Sin olvidar que en nuestro ejercicio hay una constante original y debemos de escribirla. Su respuesta acá sería 1/2 de x más c. Recuerde que hay un concepto al inicio que se llama antiderivada. Eso es porque realmente la integral viene siendo una operación opuesta a la derivada. Y usted lo puede comprobar de la siguiente manera. Si usted obtiene la derivada de 1/2 de x, ¿cuál va a ser su respuesta? 1/2. Y la derivada de c, que es una constante, es 0. Por lo tanto, la respuesta es 1/2. Observe, es la función integrando original de la integral. Estas comprobaciones no va a ser necesario resolverlas. En el siguiente ejercicio tenemos también una constante,
pero ya tenemos una variable. Bueno, vamos a resolver el ejercicio con dos técnicas diferentes, pero basada en la misma fórmula de integral. Copiamos acá la constante fuera y nos queda x a la 1 medio diferencial de x. Copiamos 4 y nos dice la fórmula que tenemos acá, que estoy compartiendo en la parte superior, que coloquemos x elevado al exponente original, que en este caso 1 medio, más 1. Entonces vamos a tener acá x elevado a la 1 medio, recuerde, ahora más 1. Esa expresión, 1 medio más 1, según la fórmula, la escribimos en el denominador. Estoy siguiendo la fórmula. ¿Sí? El n más 1, 1 medio más 1 acá, se escribe en el denominador, más la constante de integración. Simplificando nuestra respuesta, vamos obteniendo lo siguiente. Copiamos x, 1 medio más 1 me da 3 medios. La misma expresión que tengo en el denominador, más la constante de integración. Seguimos simplificando. Si usted coloca en su calculadora 4 dividido por 3 medios, va a obtener como respuesta 8 tercios x a la 3 medios más la constante de integración. Y esta sería la respuesta final de la integral. Vamos ahora a resolverle esta integral con alguna modificación en la técnica. Observe, copiamos primero la constante, que sería el número 4. Luego, copia un par de paréntesis, en este momento vacío. Copia la variable, al exponente original le suma 1. Puede hacerlo desde este instante, pero yo lo voy a hacer ahorita por separado. Le suma 1. 1 medio más 1 le da 3 medios. Usted lo que va a colocar en este paréntesis vacío es el recíproco de la respuesta. El recíproco es invertir la fracción. 1 medio más 1 me da 3 medios. Acá vamos a colocar 2 tercios. Como ya sumamos 1, significa que ya hemos resuelto la integral y colocamos acá la constante de integración. 4 por 2 da 8 tercios de x y 1 medio más 1, 3 medios, más la constante de integración. Y si usted compara, es exactamente la misma respuesta que tenemos acá. Generalmente el estudiante opta por utilizar esta mecánica porque es más directa y se considera más fácil. La decisión es suya. Vamos al problema número 5. El problema número 5 observamos que tenemos radicales. Lo primero que le aconsejo es transformar ese radical de manera exponencial. Entonces, si lo hacemos paso por paso, nos quedaría acá 1 y en vez de raíz cúbica de x vamos a tener x a la 1 tercio multiplicado por el diferencial de x. Pero como no tenemos en la tabla 5.1.1 ninguna fórmula de integral para cociente, entonces este denominador lo vamos a pasar al numerador con exponente negativo. Y nos va a quedar, si lo escribimos textual, 1x elevado a la negativo 1 tercio diferencial de x. Una vez que ya tenemos esta escritura, que ya no hay en el denominador ninguna variable, procedemos a aplicar, recuerde, la misma fórmula anterior. Vamos a hacerlo directo, así que vamos a copiar la constante, que es el 1. Vamos a copiar un par de paréntesis vacío. Vamos a copiar la variable original y acá de una sola vez al exponente original, recuerde, siempre se le suma 1. Menos 1 tercio más 1 le va a dar como respuesta 2 tercios. El recíproco de 2 tercios es 3 medios y lo coloca en el paréntesis vacío, más la constante de integración. Al multiplicar acá vamos a tener 3 medios, x a la 2 tercios,
más la constante de integración. Y esa es la respuesta de su ejercicio, haciéndole una observación que cuando la constante original es 1, ese 1 no es necesario escribir. Y ahí tendría la respuesta al problema número 5. Vamos al problema número 11. Observamos que hay una raíz cuadrada y también tenemos un producto. En la fórmula de tabla de integración no hay ninguna fórmula para integrales de productos, así que vamos a tener que realizar el producto. Vamos a empezar por transformar esa raíz cuadrada de x. Vamos a escribirla x a la 1 medio por x al cuadrado menos 2 multiplicado por diferencial de x. Hacemos el producto. Recuerde que cuando usted va a multiplicar bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. 1 medio más 2 le va a quedar x elevado a la 5 medio. Y x a la 1 medio por menos 2 le va a quedar menos 2 x elevado a la 1 medio. Por diferencial de x. Aquí puede aplicar la propiedad que le dice que si hay una resta de términos o una suma en otro caso, eso se convierte en dos integrales cuando tengamos dos términos. Si hubieran tres términos, habrían tres integrales. En este ejercicio yo la voy a escribir por separado. Vamos a tener acá el integral de x elevado a la 5 medios, recuerde, siempre multiplicado por el diferencial de x, menos, voy a escribir la constante fuera, que es 2, x elevado a la 1 medio, multiplicado por diferencial de x. Acá, mire, por diferencial de x, por diferencial de x. Y ahora usted resuelve cada una de esas integrales. Vamos a tener acá el valor de la primera integral. Recuerde, si el coeficiente es 1, pues no se escribe. Comienza entonces por escribir un par de paréntesis vacíos. Copia la variable original al exponente original, siempre le suma 1, 5 medios más 1. Le va a quedar 7 medios. El recíproco de 7 medios es 2 séptimos. O sea, invierte la fracción. Vamos al siguiente integral, copiamos la constante, el par de paréntesis vacío, copiamos la variable original que es x y al exponente original acá siempre le vamos a sumar 1. 1 medio más 1 nos va a quedar 3 medios. El recíproco de 3 medios es 2 tercios. Y al final usted copia la suma de una constante de integración. Vamos a simplificar la respuesta. Acá tenemos 2 séptimos, x elevado a la 7 medios, 2 por 2 le queda 4 tercios, x elevado a la 3 medios, más la constante de integración. Esa es la respuesta de su integral. Entonces le recomiendo que si hay un radical, lo convierta a una escritura exponencial. Y luego, si hay un producto, efectúe el producto. Ya una vez que usted tiene término, va a obtener el integral de cada término. Esto lo puede hacer directo sin necesidad de escribirlo. En el ejercicio número 18, observamos que tenemos un binomio elevado al cuadrado, tenemos una raíz cuadrada y tenemos un cociente. Eso significa que tenemos que hacer algunas manipulaciones inicialmente. Por ejemplo, desarrollar el binomio elevado al cuadrado, que va a ser el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y en vez de tener raíz cuadrada de x, vamos a tener x a la 1 medio diferencial de x. Para continuar, usted tiene acá dos alternativas. Una de ellas es que este x a la 1 medio que está en el denominador lo pase multiplicando al numerador como x a la menos 1 medio y luego desarrolle el producto. Alternativa 2 sería dividir cada término del numerador entre el denominador en común.
y luego resolver el integral. La alternativa 2 es la que voy a aplicar en este caso. Yo voy a tener, por ejemplo, en la primera parte, recuerde que cuando usted divide bases iguales, copia la base y resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces vamos a tener acá x y 2 menos 1 medio le va a quedar 3 medios. En el siguiente va a tener 2. Recuerde que aquí hay un exponente de 1 y 1 menos 1 medio le va a quedar x a la 1 medio. Y en el último, donde no tenemos variables, pues lo único que nos queda es que el denominador pasarlo con exponente negativo. Y nos va a quedar más 1, que no es necesario escribirlo, pero lo vamos a hacer en este momento, x a la menos 1 medio, todo entre paréntesis multiplicado por diferencial de x. Como tengo tres integrales, como tengo tres términos, significa que tengo tres integrales. Vamos a resolver el primero y lo vamos a hacer de una sola vez. Vamos a copiar un par de paréntesis vacíos en vista que el coeficiente acá es 1. Copiamos la variable, al exponente original le suma 1, 3 medios más 1 le da 5 medios. El recíproco es 2 quintos. Continuamos, más 2, el par de paréntesis vacíos, copiamos la variable, al exponente original le suma 1, 1 medio más 1 le da 3 medios, el recíproco es 2 tercios. Y por último, tenemos acá más, si usted quiere, copia el 1, el par de paréntesis vacío, copia la variable, al exponente original le suma 1, siempre se le suma 1, menos 1 medio más 1, nos va a quedar 1 medio. El recíproco de 1 medio es 2, más la constante de integración, obteniendo acá 2 quintos, x a la 5 medios, 2 por 2, 4 tercios, x a la 3 medios, 1 por 2 nos queda 2, x a la 1 medio, más la constante de integración. Y esa es su respuesta de la integral. En el ejercicio 23, en el cual tenemos un producto, vamos a comenzar por efectuar el producto. Entonces vamos a tener lo siguiente. El integral cosecante por cosecante me va a quedar cosecante cuadrado de x, menos cosecante por cotangente me va a quedar cosecante por cotangente de x. Todo multiplicado por diferencial de x. Entonces aquí tenemos dos integrales. Usted puede hacerlo directo o puede hacer la sugerencia de su compañero de escribir cosecante cuadrado de x por diferencial de x menos cosecante de x por cotangente de x diferencial de x. Pues en la tabla de fórmula ya tenemos la respuesta para la primera integral y tenemos que la respuesta para el integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x. Y que vamos a escribir la respuesta acá, menos cotangente de x. Menos, y ahora tenemos otra integral, cosecante por cotangente, que también en la tabla ya tenemos nosotros la respuesta de esa integral. O sea, son integrales que se resuelven por fórmula. Mire, el integral de cosecante cotangente es negativo cosecante. Vamos a escribirlo entre paréntesis, negativo cosecante de x, más una constante de integración, quedando nuestra respuesta negativo cotangente de x, menos por menos da más, cosecante de x, más la constante de integración. Y ahí tiene usted su respuesta basado primero en haber efectuado el producto de cosecante por cosecante, después nos quedó cosecante cuadrado, cosecante por cotangente, nos quedó esta expresión,
y luego resolviendo cada integral por separado con fórmulas que ya están en la tabla 5.1.1. Así que yo les recomiendo aprenderse la fórmula, la va a necesitar para el cuestionario y la va a necesitar en su clase de cálculo 2. Aquí tiene su respuesta del integral del número 23.